Vos, obviamente, igual que todos, tenés un ídolo, ya sea futbolístico, de cine, político. Es muy probable que lo tengas y este ídolo a vos te impulse a crecer o te motive a seguir con tus metas. Sin embargo, Bacon va a tener una concepción diferente de ídolos y va a decir que atrasan el conocimiento. Bacon nace en Inglaterra en 1561. Es considerado uno de los filósofos que trascienden en el Renacimiento y sobre todo en la etapa moderna, que es la etapa en la que él vivió, evidentemente hablando de la filosofía moderna. Opinaba que era necesaria una reforma del saber, ya que varias ciencias, como las ciencias y las artes, estaban estancadas, por lo que Bacon propone lo que es la Gran Restauración. Y el objetivo de esta Gran Restauración es volver a tener el conocimiento que teníamos antes de la caída adánica. Con caída adánica quiere decir justamente la caída de Adán del cielo, donde cae al mundo de las criaturas por culpa del pecado. A ver, el proyecto de Bacon era restaurar esta capacidad por medio de las ciencias y las artes. Y todo esto usando la metodología de la inducción. Pero eso lo hablamos un poquito más adelante. Entonces, hasta acá todo bien. Pero ¿qué pasa? En el Novum Organum, Bacon presenta la caída del hombre como un evento que no solo afectó su relación con la naturaleza, sino que también su capacidad de conocimiento. A ver, hubo un tiempo en el pasado en que la humanidad vivía en un estado de perfección, sin pecado, en una armonía total con la naturaleza y justamente su conocimiento. Tenían conocimiento pleno de sus capacidades y sus propiedades. Los humanos en este momento eran soberanos sobre la creación y no sufrían trabajo, enfermedades ni catástrofes. Esto es todo lo que dice en la Biblia, en el Génesis. Sin embargo, tras la caída, el conocimiento disminuye bastante. La naturaleza ya no es dócil ni generosa y el ser humano perdió su capacidad de comprenderla y dominarla. El proyecto de Gran Restauración busca justamente reparar los efectos de la caída de Adán, recuperando el conocimiento que perdimos y mejorando la relación con la naturaleza. Esta nueva ciencia vincula el saber con poder y en este se integra el conocimiento teórico con su aplicación práctica para mejorar la vida material. Rompe con la separación de trabajo práctico y manual, promoviendo el desarrollo de tecnologías que beneficien a la humanidad. Bacon ve a la ciencia como el esfuerzo colectivo apoyado por el Estado. El beneficio final de esta ciencia es la utilidad y justamente beneficio para las personas. La ontología de la naturaleza de Bacon se basa en la idea de que todo está constituido por cuerpos materiales formados por partículas microscópicas. Ciencia pura. Estos cuerpos son puramente materiales y no poseen esencias sustanciales. Materialismo. Bacon también cree que la materia tiene apetitos, es decir, tendencias que lo hacen moverse en respuesta a otros cuerpos, lo que implica una visión animista de la naturaleza. Los cuerpos pueden poseer propiedades como la naturaleza simples, tanto como el frío, calor, entre otros, y también tienen la propiedad de una forma. Pero en eso no nos vamos a meter tanto. Vamos de vuelta a la relación saber y poder. En cuanto a esta relación, se divide, por así decirlo, en dos partes. Una parte contemplativa y una parte activa. La parte contemplativa se centra en descubrir leyes y formas de las propiedades naturales, buscando la verdad al querer conocer las causas de los fenómenos. Mientras que la parte activa busca crear o generar nuevas propiedades o efectos útiles para la humanidad. Ambas para Bacon están vinculadas. Dice que el poder sobre la naturaleza depende de conocerla profundamente, ya que para dominarla primero hay que obedecerla, es decir, entender sus reglas. Acá es muy complicado entender el término de obedecer, la obediencia, por así decirlo, seguir sus reglas. Y dice que para conocer mejor la naturaleza tenemos justamente que seguir sus reglas, obedecerlas y así cambiarlas. Ahora vamos con lo importante. Ante esta nueva ciencia, Bacon propone su método, un método inductivo, que este método se basa en la experimentación. Presenta al ser humano como ministro e intérprete de la naturaleza. Se encarga de leer y transformar el mundo natural siguiendo un método riguroso, la inducción, que esta es la clave para interpretar y protocolizar la naturaleza. Pero antes de seguir, Bacon va a describir la mente humana como asediada por los ídolos. Que no se refiere a los ídolos como algo para alabar, sino como prejuicios. Prejuicios que distorsionan la realidad
y perjudican al conocimiento verdadero. Los va a definir como imágenes falsas que deforman el reflejo de la naturaleza en la mente. Para llegar al conocimiento verdadero hay que eliminar estos prejuicios con el método inductivo. Y va a decir que hay 4 tipos de ídolos. Ídolos de la tribu, de la caverna, del foro y del teatro. Los ídolos de la tribu son prejuicios innatos para toda la humanidad, como la tendencia que tenemos a proyectar nuestras intenciones en la naturaleza. Son prejuicios teleológicos. Los de la caverna son prejuicios individuales derivados de, por así decirlo, la educación y la subjetividad que tiene cada persona. Y sí, por si lo pensabas, cuando dice ídolo de la caverna se refiere justamente a que está sacado de la alegoría de la caverna de Platón. Los ídolos del foro, que son derivados del mal uso del lenguaje en el espacio público, que generan confusión y falsas nociones. Y por último, los ídolos del teatro, que son prejuicios provenientes de falsas filosofías y sistemas de demostración, como la lógica escolástica o los métodos filosóficos anteriores que, según Bacon, son más representaciones teatrales que verdades. Recordemos que estos ídolos tienen que ser eliminados por el método inductivo para llegar a la verdad. Entonces sostiene que tenemos que conocerlos y ser conscientes de los prejuicios y preconceptos que tenemos, muchos de los cuales son inherentes a la naturaleza humana, mientras que otros dependen de nuestra educación, nuestro lenguaje y la sociedad en la que vivimos. Estos prejuicios justamente no se pueden eliminar, pero podemos reconocerlos y mitigarlos a través justamente del método inductivo. En este método, la experiencia y la experimentación son vitales. La experiencia puede ocurrir por azar, pero cuando se busca intencionalmente, se convierte en experimento. ¿Se entiende bien esta diferencia? Que el experimento implica intervenir en su naturaleza para conocer sus secretos. Por ejemplo, Bacon compara esto con las situaciones límites, o sea, iba a decir que ante la experimentación los instrumentos son claves porque nuestros sentidos son bastante vagos y siempre va a ser mejor un instrumento. Entonces Bacon va a proponer lo que sería la historia natural y experimental, organizada sistemáticamente como base para la ciencia. Esta historia tiene que ser precisa, cuantificadora y bien registrada, con una clara clasificación de lo observado, verificando evidentemente que las fuentes sean confiables. De este conocimiento solamente se va a poder generar un conocimiento firme para la ciencia, distinguiendo entre lo verdadero, lo falso y lo que es probable. Entonces, para ser más específicos, ¿qué es la inducción? La inducción consiste en partir de casos particulares y observaciones experimentales para descubrir las leyes y las formas de las propiedades simples de los cuerpos. Este proceso implica un ascenso gradual en las generalizaciones, que cada vez son más precisas. Y esto se conoce como axioma, que lo vimos en otro video, que es una proposición tan firme, tan claro, que no puede ser refutado. Y luego implica un descenso para tener más datos que permitan corregir o ampliar las generalizaciones. Bacon contrasta su método con las anticipaciones de la naturaleza, que son conclusiones apresuradas a partir de tener pocos ejemplos, mientras que la inducción requiere una base empírica y bastante tiempo. Entonces, finalmente, Bacon va a ver a la ciencia, por así decirlo, como una forma de poder. Va a decir que el saber es poder, donde el ser humano actúa como un demiurgo, donde transforma y recrea la naturaleza, mediante el método adecuado de interpretación. Esto fue un poquito de Bacon y su método inductivo. Si te gustó y te sirvió, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Chao.